lloraba tristemente allá en el Getsemaní. Él pensaba en su martirio y también pensaba en mí. Él podría defenderse si pensaba solo en él. Mi pecado era tan grande, solo él podía cambiar. Su amor es tan grande que él vino a morir para darme ahora un mundo feliz. Levanto mis manos para agradecer al hombre que pudo cambiar mi vivir. Él lloraba tristemente allá en el Getsemaní. Él pensaba en su martirio y también pensaba en mí. Él podría defenderse si pensaba solo en él. El pecado era tan grande, solo él podía cambiar. Su amor es tan grande que él vino a morir para darme ahora un mundo feliz. Levanto mis manos para agradecer al hombre que pudo cambiar mi vivir. Muchas veces me pregunto por qué tuvo que ser él, si él nunca hizo pecar y así tuvo que sufrir. Un silencio se mantiene si alguien quiere responder. Una voz tan le dice: fue porque te amo a ti. Su amor es tan grande que él vino a vivir para darnos, un mundo feliz. Levanto mis manos para agradecer al hombre que pudo cambiar mi vivir. Gloria a Dios. ¿Se salió? Buenas tardes, pueden sentarse, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Gloria a Dios, qué bendición para mí es servirles, estar aquí juntos, estudiando apasionadamente la palabra de Dios, amén. Estamos en el capítulo 8 de Marcos, vamos a estudiar. El estudio pasado, si ustedes recuerdan, fue cuando Jesús venía en la barquita y luego sus discípulos se les había olvidado el pan y todo esto. Vamos a dar un recordatorio de eso. Pero también dice que en el estudio pasado había sanado a un ciego, un hombre que estaba ciego, y si se acuerdan, lo sanó en pausas, y lo sanó en dos etapas, ¿verdad? Y eso obviamente que a mí me dio mucho gusto saberlo, ¿verdad? Que el Señor nos lo enseña y que nos dice, nos descubre, digamos, ¿verdad? El que nosotros somos salvos, sí, pero vamos siendo transformados de a poquito, ¿no? Él nos va transformando, Él nos va limpiando, Él nos va purificando, ¿verdad? No tenemos que, digamos que ser perfectos al momento, ¿verdad? El Señor tiene un plan y cada día nos va cambiando, cada día nos va transformando para hacernos la joya de gran precio que Él quiere que seamos un día, ¿no? Un día que estemos en su presencia.
Pero bueno, el estudio de hoy también está muy, muy interesante. Me ha traído, como dicen, cacheteando el pavimento. O sea, me ha traído bien apasionado. Nomás son 4 versículos. Y la cosa es de que están tan profundos y están tan bonitos que es necesario que lo pensemos y que lo analicemos. Porque parece sencillo, pero vamos a ver, ahorita antes de, ya no se lo voy a hacer tanto de misterio, vamos a las escrituras. Voy a leer el resumen del estudio pasado. Puse esto de los versículos 14 al 26. Dice, a los discípulos se les olvidó comprar el pan. Acuérdense ustedes de eso, venían de la alimentación de los 4,000. Dice, y Jesús les dijo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Mas ellos pensaron que los estaba regañando porque se les había olvidado comprar pan. Pero lo dijo no por el pan, sino por la hipocresía, por la falta de fe y doctrinas falsas de los fariseos. Esa era la levadura. Ese era lo que ensuciaba o lo que afectaba a toda la masa. Si poquita levadura afecta a toda la masa. Entonces Jesús les decía, cuídense de esa levadura de ellos, sí, porque afecta a toda la humanidad. Entonces esa levadura era eso, las mentiras, las doctrinas falsas, la poca fe que tenían ellos. Luego Jesús fue, cuando llegó a donde iba, y sanó a un ciego, en un proceso de 2 tiempos. Y concluimos que somos sordos todos, somos todos ciegos, pero el Señor nos da oído y vista en un proceso. ¿Sí? Va a llegar el día en que vamos a poder oírlo bien y verlo bien, de a poco a poquito. ¿Sí? En su presencia es la promesa que vamos a estar con Él. Y bueno, estuvo súper hermoso ese estudio. Normalmente lo hacemos versículo por versículo los miércoles, como lo vamos a hacer ahora, pero digamos que no analizamos mucho más profundamente. No sé si se lo notaron, pero me esmeré un poco para que hubiera aplicación también en el miércoles pasado, porque yo ya sabía que no íbamos a tener estudio de eso el domingo, donde tuvimos visita, este misionero que no sé si los dije bien. Ellos, Carlos y Valeria, nacieron en Brasil. Y fueron misioneros, ya son misioneros por 27 años, han estado en muchos lugares llevando el evangelio y traduciendo el evangelio a lenguajes indígenas, y ahora están en España, pues, de misioneros. Entonces tuvimos a ellos de visita el domingo. Y pues bueno, ahora vamos a empezar este estudio que es en Marcos 8, y vamos a ver de los versículos 27 al 30, ¿sí? 4 versículos súper fuertes y hermosos. Voy a leérselos de una vez. Es capítulo 8, versículos 27 al 30. Dice así: y dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, déjenme le digo otra, no sé si lo puse acá en el estudio, pero el camino, sí, hay muchos lugares en la Biblia en donde Jesús hace cosas en el camino. Sí, aún Juan Bautista vino a prepararle el camino a Jesús. Entonces, el camino es la vida. Sí, al final de cuentas, el Señor pregunta y hace y dice cosas en el camino. Y en el camino es donde estamos nosotros aprendiendo del Señor y vamos creciendo en la palabra, porque vamos pues en el camino. Es mientras llegamos o mientras Él regresa, ¿no? Ese sería el punto. Entonces aquí dice que andaban y en el camino preguntó a sus discípulos. Esta pregunta les dijo a sus discípulos en el camino: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Sí. El estudio de hoy, el título se llama así: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Sí, parece que es una pregunta que no tiene importancia, pero el Señor ya estaba a punto de ser sacrificado por nosotros, y los discípulos todavía no creían que Él podía caminar en el agua. Sí, todavía creían, tenían la duda de que no tenía pan, cuando estaban preocupados porque no tenía pan, no sabían quién era Él, pues. Jesús había dado alimentación a 5,000, a 4,000 personas, sin contar mujeres y niños. Sí, y los discípulos todavía no entendían quién Él era.
Entonces la pregunta es súper clara y es como decía mi abuelita, mete aguja para sacar hilo. Sí, ¿quién dicen ustedes? Primero dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le dijeron todo lo que habíamos oído. Eres uno de los profetas. Aún es importante que notemos que la gente no contaba o no reconocía a Jesús como otro, o sea, como uno de nosotros, sino tenía que ser alguien que había resucitado. Algunos de los profetas, a lo mejor es Elías, a lo mejor es Jeremías, dice Mateo, ¿verdad? Uno o algún otro de los profetas, pero no podía ser alguien normal. Ahora, cuando Jesús le dice, bueno, ¿y ustedes quién dicen ustedes que soy yo? Ojalá y que hoy nos preguntemos nosotros, ¿qué pensamos de él? ¿Quién en verdad es él? Porque es importante que notemos que no hay forma de que pudiéramos ser salvos. Vamos a decir que Jesús fuera no Dios y que nos quisiera tantísimo. Entonces, su amor increíblemente superior, pero si no es Dios, no podíamos ser salvos. Ni su amor, ni su justicia, ni su poder, digamos, si no es Dios, no nos puede salvar, porque solamente Dios puede perdonar los pecados. Cada vez que pecamos, ofendemos a Dios. El ofendido es Él. Entonces, si Él nos quita el pecado, entonces nosotros quedamos sin pecado. Jesús tiene que ser Dios. A pesar de lo que la gente diga, al final de cuentas, a pesar de lo que nosotros pensemos, si pensamos que no es Él, Dios. Él es Dios. Entonces, la pregunta de Jesús a sus discípulos, ¿qué dice la gente? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a analizarla. Ese es el punto de hoy. Vamos a ver cómo yo puse como introducción a Mateo 8, 27 al 30. Dice, Jesús y sus apóstoles, andando en el camino, todavía en la región pagana, les hace esta pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y lo preguntó porque ellos muestran poca fe y la gente común creía diferentes cosas de él. Pedro dijo, eres el ungido que vino de Dios. Ese es el Cristo. Vamos a ver. Tengo un versículo que quisiera, antes de comenzar, o antes de irnos al estudio. Está en Colosenses. Son varios versículos, pero todos dicen cosas, identifican quién es el Salvador nuestro. Dice Colosenses 1, del 13 al 20. Ahí va. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, si no nada más transformado, pero trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esto es, aquí ya no hay ninguna duda, estamos hablando de Jesús. Y luego dice en el 15, Él es la imagen del Dios invisible. Esto es, Jesús lo dijo en Juan 14, 1. Creen en Dios, creen también en mí. Entonces, Él es el Dios que no vemos. Jesús es la imagen del Dios invisible. Él es Dios, punto y aparte. Dice todavía, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Si pensáramos, si meditáramos mucho más en esto, tendríamos que concluir que o Jesús es Dios o es otro Dios, porque todo lo que está hecho es para Él, hecho por Él y para gloria de Él. Entonces no puede ser que no sea Dios, pues, o es otro Dios, lo cual no es, porque Dios hizo todo a través de Él, es el verbo de Dios. Dice todavía, todo fue hecho por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, esto es, todavía están ahí por Él. Y Él es la cabeza del cuerpo, gloria a Dios, que somos nosotros, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, primer resucitado, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre en su cruz. Son muchos versículos y el punto número 1 es, ¿quién dice la gente que Él es? Y ahí explica con gran detalle
quién es Él. Y vamos a ir analizando esto, vamos a ver. Dios glorioso, ayúdanos, Señor, simplemente a entender, a identificar tu persona y nosotros en ti. En el nombre de Jesús, amén. Jesús y sus apóstoles, tenemos que entender, ellos iban en el camino. Jesús es Dios, su palabra es la verdad. Jesús y sus discípulos siguieron rumbo a Cesarea de Filipo, es para allá donde iban. Es decir, que continuaban en la región no judía. Acuérdense ustedes que habían que cuando en la alimentación a los 5,000 estaba, digamos que en la región de Israel, de este lado del mar de Galilea, está en Decápolis, una ciudad, 10 ciudades, esta área en donde no son judíos, pero la gente lo está reconociendo como Dios. Todavía Jesús le pregunta a sus discípulos, en esa área había menos multitudes, por eso se había escapado de Galilea, del lado del lado de donde era Jerusalén, porque ya no podía hacer nada. La gente lo seguía, ahora se fue para este lado y ahora también lo siguen multitudes acá en una área no judía. En realidad la influencia en esa área era de mayormente romana, por eso se conocía por Cesarea, por el emperador romano Augusto César, pues por César, entonces Cesarea. Pero había otra Cesarea en otro lado, entonces el hermano de Herodes, Antipas, el que le quitó la esposa, que ya conocimos, que mató a Juan Bautista, es Herodes Felipe, era su hermano, y le puso nombre a la ciudad así, Cesarea de Filipo. Entonces van llegando a la ciudad completamente influenciada por Roma, en donde gobernaba pues Herodes Filipo, y le puso su nombre Cesarea de Filipo. Bueno, no andaban entre judíos, pero a Jesús le pareció bien tal lugar para revelarles cosas del futuro cercano que sucederán en Jerusalén. Esto es, Jesús está preparando a sus discípulos, llegan a Cesarea de Filipo o están en este camino porque les va a revelar su muerte y resurrección, su pasión, es lo que el misterio, la misión que él trae, se los va a revelar enseguida, lo vamos a estudiar, pero van a ese rumbo y a él le pareció que estaba bien revelarles su misión a ellos en este lugar. ¿Qué es la culminación? ¿Qué es lo que va a hacer Jesús? ¿Qué es lo que le va a revelar? Bueno, la culminación de su tarea o misión, por la cual dejó el trono de Dios en el cielo y murió como hombre en la tierra para así poder rescatar a la humanidad del infierno eterno y muerte. Sí, yo creo, hermanos, que yo pienso y yo lo tengo cada día en mi corazón. No podemos dejar de decirlo varias veces, de oírlo de nuestra propia boca, sí, y luego saber que Jesús es Dios, que Jesús es Dios y que ha existido eternamente y que en la eternidad gloriosa, siendo Él, el Padre y el Espíritu Santo eternamente uno, un día, sí, creó Dios a la humanidad con libre albedrío, esto es, con la capacidad de rechazarlo, ¿verdad?, o de aceptarlo. Y esto es porque el Señor quiso, ¿sí?, que los que estén en el cielo no aparezcan ahí forzados, sino que esta generación, este universo, este tiempo, esta creación, tenga la libertad de decir sí quiero estar contigo, y luego eso sería ir al cielo con Él. Nos dio la capacidad de discernir el bien y el mal y de tomar la decisión de estar con Él en el cielo gratuitamente, si no teníamos que hacer nada. Si nos hubiera creado en el cielo, no tendríamos que hacer nada, estuviéramos allá. Entonces, no es el punto de hacer algo, es cosa eso es lo que hizo Dios. Nos dio la capacidad de decidir si yo quiero estar con Él o no. Así para cuando en la eternidad pensemos, yo estoy aquí porque yo quiero estar aquí. Eso es lo que yo quiero, estar con el Señor. Entonces, Dios hizo el cielo y la tierra a los hombres, nos dio la capacidad de decir sí, nos dio la gracia de la decisión, y eso es importante porque cuando hablas de esa forma, cuando decimos eso, entiendes muy bien la eternidad. Ahora sabes que ese era el plan que Dios tiene, sí, y hay cosas, hermanos, de mi corazón y de mi vida que el Espíritu Santo te revela, aunque tú, digamos, no lo comprendas al 100. En Romanos dice que el Espíritu te hace saber que tú eres hijo de Dios, sin que, digamos que sin tener un nacimiento, naciste en Guadalajara o en El Salvador o en Nicaragua, sí, y ahora sabes que eres hijo de Dios, y eso te lo revela el Espíritu Santo.
Sí, y eso es súper hermoso porque te sabes de la familia de Cristo, te sabes de los redimidos que toman en su propia fuerza, en el poder del Espíritu Santo, la decisión de estar con Él en el cielo, y luego te das cuenta que la muerte de Jesús y el que vino del cielo, del trono, el verbo de Dios vino, murió por ti en la cruz para pagar todos tus pecados y dejó la puerta abierta para que entres felizmente, en paz. El plan de Dios es así como súper facilísimo de entender, pero los hombres lo hemos complicado a lo más que podamos. Hemos puesto obras de por medio, hemos puesto santidad de por medio, y de acuerdo a los fariseos tenías que ser súper santo para poder merecer estar en el cielo, ¿verdad? Y lo que el Señor está pidiendo es que quieras estar con Él, porque todo está pagado. Por eso vino Jesús, Él lo hizo todo lo que teníamos que hacer, lo que no podíamos hacer, porque nadie, por mucha santidad que tenga una persona, no puede entrar al cielo. No va a impresionar a Dios y diga, ¿te lo mereces? No. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces es solo por gracia. Y si es solo por gracia, en lugar de decir, yo pensaba hacer cosas, Dios quiere que digamos, todo está hecho, pues. Solamente tengo que aceptar el regalo. ¿Será la vanidad? O sea, si lo pensamos, ¿qué será que no nos deja recibir el cielo eterno regalado cuando ahí está, pues? ¿Qué es lo que le pasa a la humanidad? Porque estando tan facilito, todos dijéramos, se está cayendo en la puerta, así, de que se quieren meter todos, es gratis, y el cielo eterno que Dios nos promete sin ningún misterio, y luego la gente no lo quiere. Aún los cristianos que dicen que siguen a Jesús no viven la vida como que te pertenece el cielo. Andamos todavía para allá y para acá, cae que levanta, así nuestra naturaleza. Ya sé, nos excusamos y está bien, eso es válido, nos excusamos en nuestra naturaleza débil, nuestra poca fe, es cierto, pero que no, si digamos que con poquito sentido común, no sería lo más normal del mundo estar viviendo como que ya fuéramos del cielo. Sí, pensar en eso todos los días, no mentir, no robar, no echar, no sé, malas palabras, portarnos bien porque el cielo nos fue regalado, porque Dios nos puso, Él ya nos ve sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es nosotros los que estamos renuentes, aún ya cristianos, a aceptar este regalo increíble de la vida eterna. Vamos a ver. ¿Dónde me quedé? Por lo cual dejó el trono de Dios en el cielo y murió como hombre en la tierra, para así poder rescatar a la humanidad del infierno eterno y muerte, del cual nadie podía escapar. A lo cual se le llama el glorioso evangelio. Pero en andando en el camino, Jesús le hace esta pregunta a sus discípulos. Antes de meternos en la mera pregunta, puse acá, déjeme añadir que la pregunta de Jesús va llena de intención. No es algo como para sacar plática, sino que Jesús tiene un propósito, sino que los discípulos deben entender lo mismo. No puede haber opiniones diferentes en esto. Y si para Jesús esto es muy importante, entonces debe ser también importante para los discípulos, para ellos. Y hoy día aquí debe ser, yo puse acá, hoy día aquí obviamente es muy significativo e incambiable para nosotros. Esto es, hermanos, de mi corazón y de mi vida. La identidad de Jesús no está a debate. Sí, no está bien que digamos que somos 5 y luego diga uno, pues yo creo que Él es hijo de Dios. Y luego otro diga, no, yo creo que Él es absolutamente Dios. No, yo creo que es hermano de un arcángel. No puede ser eso. O sea, el Señor quiere que juntos, todos los suyos, tengamos la seguridad de quién es Él. Entonces, todos nosotros, los cristianos, tenemos que saber perfectamente bien quién es Él. A Jesús le es importante. Esta pregunta eso quiere decir. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién dicen ustedes, los míos, que soy yo? Dice Jesús. Lucas dice que Jesús, antes de preguntar eso, oraba. Entonces, obviamente que es súper importante
la pregunta de Jesús, porque dice Lucas 9:18, aconteció que mientras Jesús oraba, aparte estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces, si Jesús tuvo que orar primero, quedar, digamos que en armonía con su Padre para preguntar esa pregunta, quiere decir que esa pregunta va más allá de ser una simple preguntilla cualquiera. Tenemos que saber quién es Jesús. Tú tienes que confirmarte a ti mismo que conoces a Jesús. ¿Sabes quién es Él? A mí me parece interesante que mencione que esto pasaba mientras iban en el camino. Porque esto del camino es el rumbo en el que vamos, y el Señor quiere que mientras que vamos viviendo en el camino, pues tengamos bien claro cuál es nuestro destino. Amén. Si vamos en el camino, Él quiere que nosotros sepamos cuál es nuestro destino mientras vamos en el camino. En Marcos 1:2 dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de mí. Mira este otro, en Marcos 9, del 33 al 34, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Si venían sus discípulos, ¿qué venían alegando? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién iba a ser el mayor. Sí, a Jesús le interesa qué vas haciendo en el camino. ¿Qué es lo que va sucediendo en tu corazón, en tu alma, mientras vas con tu destino que conoces? Entonces, ¿qué les parece que en el camino de hoy contestemos a su pregunta? Ojalá que vayamos analizándola y nuestra respuesta sea unánime, sea a una sola voz y sea la misma cosa. Dice en el versículo 28, ellos respondieron a la pregunta de Jesús, ¿quién dice los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos dicen que eres Juan Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros algunos de los profetas. Ahí va. ¿Quién dice la gente que soy yo? Preguntó Jesús. Hermanos preciosos de mi corazón y de mi alma, si nuestra respuesta es una que no le dé un claro lugar a la identidad, en la identidad de Jesús, estamos arriesgando nuestra vida eterna. Pues hoy día, hermanos de mi corazón y de mi vida, más nos vale que nosotros, si llegara Jesús y nos dijera ahorita, ¿quién crees que soy? Si es de vida o muerte esta pregunta, de acuerdo a Cristo, sí, y tenemos que contestarla lo más sincero, lo más genuino, lo más convencido y seguro que podamos. No vamos a contestar lo que conteste el que está a tu lado. Tienes que saberlo tú. Tienes que entenderlo con toda seguridad. Para mucha gente, Jesús es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Y eso es un gran error. Jesús no puede ser el Hijo de Dios sin ser Dios. Dice la Biblia que el Hijo de Dios significa de la misma sustancia, ¿sí? El resplandor de su gloria. El Dios que no se ve viéndose. Entonces no puede ser que sea el Hijo de... Eso es el Hijo de Dios. Ese es el resplandor de Dios, la imagen de Dios. Jesús dijo, crean en Dios, crean también en mí. Entonces, el Hijo de Dios, de ninguna forma, nadie, cuando estaban escribiendo las Escrituras, pensaba que Jesús era el Hijo de Dios, pero que no era Dios. Eso no estaba en ningún vocabulario, es nuevo hoy. La gente lo separa. Es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Piénselo bien eso, porque eso creen los testigos de Jehová. Y lo digo con toda mi boca. Si ellos dicen eso, confundiéndose a sí mismos y pensando que es una creación, eso es lo que es. Están diciendo, Jesús fue creado. Jesús es el que creó todo, lo repite la Biblia por todos lados, pues. Bueno, para mucha gente Jesús es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Para otros Jesús es un arcángel, o hermano de un arcángel, o un gran profeta. Muchos musulmanes creen que es otro profeta. Sí, ahí te va. Podemos ver las Escrituras y lo que decían de Jesús en ese tiempo, y luego las mismas cosas o peores
están pasando hoy día de la identificación de Jesús, después de todo lo que Él hizo. ¿Okay? Aún hay mucha gente que lo usa como amuleto, y su nombre lo utilizan como una fórmula mágica. Una leyenda, tal vez para gente sea una leyenda que sirve para controlar a otros hombres. Y aún para mucha gente Jesús es el Salvador, pero no Dios. Hay mucha gente, como los mormones, le llaman Salvador, pero Él no es Dios. La comodidad, ¿verdad? Oh, yo soy salvo porque creo en Jesús, lo cual la Biblia lo proclama y lo dice, el Evangelio es, sí, pero cuando adentras Él es tu Salvador, sí, mi Salvador, porque es Dios. Oh, no, no es Dios. Entonces, su doctrina está podrida, está corrompida, sí, y nosotros tenemos que tomar la decisión de todas esas opiniones, tomar tu decisión con base a lo que conoces en la Biblia, que es la verdad, no opiniones de personas. ¿Qué dice la Biblia? Y luego tú solito, tú solita, decir, no, si Jesús viene y me pregunta, ¿quién crees tú que soy yo? Y nosotros, ni tartamudos, ni ponernos colorados, ni nada, decir, no, tú eres Dios. Tú eres Jesús, mi Salvador, el Verbo de Dios. Voy a llegar ahora al punto en donde el Cristo, el Mesías, y vamos a ver por qué, si el decirle Mesías, el decirle el Cristo, como Pedro lo dijo, sí, y por qué el que Pedro dijo, tú eres el Cristo, y luego que Jesús, vamos a llegar allá, pero Dios, déjense los adelanto de una vez. Cuando le dijo Pedro, tú eres el Cristo, y Jesús dijo, no se lo digan a nadie, es porque la gente, los israelitas, estaban esperando a uno que los fuera a liberar del gobierno romano, y estaban esperando un libertador. Entonces estaban todos pensando nomás en Israel, cuando Jesús vino a morir por todos en todo el mundo. Entonces no están preparados todavía para recibir el mensaje de que Jesús es Dios, Salvador de todo el mundo. Todo aquel que en Él crea tiene vida eterna. Entonces ahora lo entendemos, y todavía el mundo está igual de confundido, aun cuando ya pasó todo lo que Él hizo, probó quién Él era y resucitó a los muertos, y la gente todavía está creyendo igual o peor que en ese tiempo. En Primera de Juan, es capítulo 2, del 22 al 27. Son pasajes grandes que agarré, pero que están llenos de respuestas a la identidad de Jesús. Ve cómo dice allí. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Esto debía ser una cachetada para una persona que diga que Jesús no es Dios. Porque si Jesús no es el Hijo, nadie puede ir al Padre si no tiene al Hijo. Aquí dice, si no tienes al Hijo, no tienes al Padre. Entonces no puedes ser testigo de Jehová sin el Hijo. ¿Se me entienden? No puede nadie decir yo no ocupo al Hijo, ¿verdad? O nomás a mis conveniencias lo recibo, ¿verdad? Pero yo con el que estoy es con el Padre. La Biblia es súper clara. Si no tienes al Hijo, no tienes tampoco al Padre. Jesús dijo súper clarísimo que nadie podía venir al Padre si no es a través de Él, en Juan 14. El que confiesa, sigue diciendo aquí en 1 Juan 2, el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en Él, en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción, y este es algo que me gustaría que lo pensáramos y lo meditáramos. La unción es el Espíritu Santo. Y es eso. Es como que el Espíritu Santo te hace saber que tú eres hijo de Dios. Sí, hay cosas que te revela el Espíritu Santo cuando lo tienes. La Escritura lo dice, pero tú lo entiendes porque el Espíritu Santo te lo dice. Porque todos podemos leer la Escritura, todos podemos leerlas en la Biblia.
Sí, pero cuando el Espíritu Santo te habla, te revela cosas de la Biblia, aunque ya lo hubiera leído muchas veces, yo había leído, he leído muchos pasajes y los he explicado, ¿verdad? Pero de repente lo veo otra vez y le veo otra cosa que no le había visto antes. ¿Y esto qué crees que es? ¿Que no había visto alguna letra? No es eso. Es que el Espíritu Santo te guía, pues. La unción te da discernimiento de la voluntad de Dios. Y es una verdad que está entre nosotros, es como algo glorioso, es su presencia en nuestras vidas. Sí, no estamos solos en el mundo físico, estamos en las manos de Dios, en su plan, ¿verdad? Y Él tiene controlado a las fuerzas malvadas que nos quieren atacar. Eso es lo que es. Dice todavía allí, Él dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, el Espíritu Santo. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Permaneced en Él. Saber, hermanos, saber que el Hijo es en el Padre y que es pues Dios. Eso te concede el perdón que logró Jesús en la cruz, pues un Jesús sin deidad no puede quitarte el pecado. Esto es, hermanos de mi corazón y de mi vida. Otra vez, ya lo dije, pero lo vuelvo a decir otra vez. Sí, el que tú sepas, el que sepamos que Jesús, como Jesús lo dijo, yo vine del Padre y al Padre vuelvo. Entonces Jesús es en el Padre. Él es Dios. Y eso, ese conocimiento de su identificación, te da a ti el perdón de los pecados y la vida eterna. Esto es, esa es la fe que Él está buscando en nosotros. Que reconozcamos, que entendamos, que disfrutemos quién es Él. Porque una vez que entiendes quién es Él, entonces, ahora creíste quién es Él, que Él tiene el poder para quitarte los pecados y Él te da pues vida eterna. Si Jesús no tiene en Él al Padre, como Él dice, entonces no puede perdonarte los pecados. Quien sea que crea otra cosa de Jesús, que no sea que Él es Dios, todavía está en su pecado. Todavía tiene el pecado y tiene que pagar por su pecado, lo cual es imposible para ningún ser humano. O sea, es imposible para cualquier ser humano. Los humanos necesitamos a Cristo y su sacrificio por nosotros, porque es Dios. Pudo. Sin Él, Dios que vino a quitarte el pecado, entonces no podemos ser perdonados. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios nos dio la salvación, nos dio el perdón de los pecados. La salvación es la salvación de tu futuro. Sí, Él vino y nos rescató porque todos estábamos perdidos en el infierno. Aún Juan 3:16, que es tan famoso, dice, para todo aquel que crea, para que ninguno se pierda, mas tenga vida eterna. Porque en realidad sin Jesús no hay ningún otro paso, ningún otro nivel. Sin Jesús todos merecemos el infierno, tenemos el infierno ganado. Entonces viene Jesús, nos quita el pecado y nos saca de las garras del infierno, de las garras del diablo, nos libra y nos lleva en Él, porque Él puede, porque es Dios. De otro modo, si Él no es Dios, aunque sea Jesús y sea tu Salvador y sea lo que tú le quieras poner, pero si no es Dios en Cristo, entonces todavía están en sus pecados, todo mundo. Dice ahí, la ira de Dios está sobre él, por el que no crea. Y la ira de Dios es porque la ira de Dios está contra el pecado todo el tiempo, pues. O sea, el pecado es, digamos, el pecado que el diablo tiene, la maldad es enemiga de Dios. Eso es, Dios está contra eso todo el tiempo. Él está enojado con el pecado todos los días, Dios dice la Biblia. Entonces, si nosotros permanecemos sin Dios, entonces, como dice acá, su ira está contra nosotros siempre, porque estamos del otro lado. Y lo único que tenemos que hacer para zafarnos de la ira de Dios es creer en Jesús.
es saber quién es Él. Es entenderlo, recibirlo y en paz ahora tener la gloria eterna en la presencia de Dios. Es súper facilito de entenderlo, no hay ninguna confusión, es como que a poco tan fácil, y así es, súper sencillo. Jesús no está tratando de convencernos que Él es Dios, tenemos que pensar en eso, sino que es una advertencia que tenemos que tomar. Si alguien no le cree, no puede ser perdonado. Jesús no está tratando de convencernos que Él es Dios. Él está diciendo, si no crees, no puedes ir al cielo. ¿Se entiende eso? Si no crees que Él es Dios, Él no se le está quitando el sueño para convencerte que Él es Dios. Él lo que quiere es que lo recibas, pues, porque si no lo tienes, entonces te vas al infierno. Es una información que nos da y tenemos que tomar una decisión. Y entonces, eso es elegir totalmente. Si alguien no lo quiere, es elegir totalmente. Perdón, tontamente puse acá. Si no lo reconoces, es elegir tontamente ir al infierno por su propia voluntad. Esto es, la salvación está dada, Él ya hizo todo, no tienes que hacer absolutamente nada. Es más, si no haces, digamos que tú te quedas sentado en una silla y luego dices, yo no voy a hacer nada en la vida, aquí voy a estar viendo la tele, voy a ver a Capulina y no voy a hacer nada, solamente voy a creer que Jesús es Dios, y eso te da el cielo ganado. Es todo. Dios solo te pide fe. Y si tú crees que Él es Dios, entonces lo que Él hizo te corresponde. Lo hizo para ti. Y el cielo es tuyo. Y luego, si no lo quieres, si tú te crees tan listo y tienes diferentes opiniones y le has dado vueltas por otro lado y estás creyendo las mentiras de los fariseos nuevos, de los nuevos fariseos que hay en todo alrededor de aquí, y te vas por ese lado, si estás dejando el regalo que Dios te dio, y no lo pude poner de otro modo, tontamente. Acabo de ver un video en donde le preguntaron a John MacArthur en una entrevista en la televisión, en una entrevista pública en la televisión, había un rabino y había personas, y a él le preguntaron que por qué, que cuál era su opinión de él acerca, lo voy a decir así claro, porque él lo dijo público también, acerca de los homosexuales. Y luego él dijo, yo creo, mi opinión es de que no nomás ese pecado, pero dio el versículo donde dice que los que hacen esto y esto y esto y los que se acuestan con varones son dignos de muerte. Y se quedaron todos callados. Y alguien de ahí le preguntó, entonces ¿tú les darías la muerte a ellos? Y lo dijo, yo no estoy diciendo, te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Y yo creo que esa es la verdad. Y yo creo, hermanos, que nosotros tenemos que no oír al otro, a ver si me gusta tu opinión, luego yo hacer mi propia opinión, sino que yo de mi propio corazón tengo que ver qué dice la Biblia y tomar una decisión. Así de sencillo. ¿Qué dice la Biblia? Y tomar yo mi decisión. No ocupo que me manipulen, ni que me traigan, ni que me digan, no. Tengo que buscar la unción que me da la verdad de Dios, y yo en mi persona, que tiene la capacidad de decidir por la gracia de Dios, tengo que tomar una decisión. Y tú tienen que decir eso. Tienen que yo escojo a Jesús. Yo quiero estar en el cielo. Recibo el perdón de los pecados y el pago por todo. Y recibo la gloria eterna en la presencia de Dios con completa alegría y delicias constantes para siempre. Fíjate, qué decisión tan difícil de tomar. ¿Te imaginas? Yo voy a tomar la decisión más difícil de mi vida. Señor, aquí estoy, dame la felicidad completa eternamente. ¿Qué tan difícil es eso? ¿Qué es lo que se necesita para que llegues al punto de decir, Señor, hazme feliz eternamente? Porque creo. Wow, yo creo que tenemos que pensar eso. Y luego pasar ese mensaje a otros que están pensando que es bien difícil. Pues acá, desesperadamente Jesús nos indica que Él es la única forma de salvación que existe, porque Él es Dios.
En Juan 14, del 1 al 6, ya lo he repetido más veces, otras veces esta noche, ese mismo versículo, pero dice así: no se turbe vuestro corazón, no te preocupes de nada. ¿Crees en Dios? Jesús dice, al mismo nivel, con la misma intensidad, sin cambio, si es la misma frase: ¿crees en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere, lo cual sucedió, y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y esa es nuestra bienaventurada esperanza. Estamos a punto de ser raptados por Cristo. Sí, y en la tele están diciendo, y en las noticias están diciendo, sí, y los políticos están diciendo que en las escuelas tienen que educar a los niños antes de que lleguen a la pubertad, para que decidan antes de la pubertad que si son niños o si son niñas. Sí, yo creo, hermanos de mi corazón, que realmente estos son los últimos días, y que Jesús dice, y si me fuere y prepararé un lugar, vendré otra vez a quitar toda esta levadura que corrompió la masa. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, gloria a ti, gracias Señor, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Wow. Wow. Ay, disculpen lo chillón, pero ¿qué no entendemos de esto? O sea, ¿qué es lo que se nos hace difícil de lo que Jesús nos dice? Yo creo que cada uno tenemos que no ver a los demás. Ay, ¿por qué no ves? No, ver nosotros. ¿Por qué no había visto eso? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué no recibo su gloria y vivo en su gloria cada día de mi vida? Porque depende de mí, depende de cada uno de nosotros. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ante la pregunta de Jesús, los apóstoles, nadie de los que conocían, de los apóstoles, o ninguna de las opiniones, de las alternativas de quién es Jesús, ellos nunca dijeron: otros piensan que eres otro del montón. Ninguno de ellos, ninguno fue esa opción. El que conocía a Jesús sabía que había algo diferente en él y sabía que había algo glorioso. Por eso decían: este tiene que haber resucitado, este no puede ser otro como mi compadre. Simplemente Jesús les era inexplicable. Y hoy, hoy día, para los no creyentes, es igual. Jesús es inexplicable. La gente quiere saber si es un personaje que no existió, que si existió, que si es una leyenda, o sea, le quieren encontrar, cuando no solamente la Biblia lo confirma, lo cual yo lo creo punto y aparte, pero la historia habla de él, cosas que hizo alrededor, gente que vivió en la misma época con él, hablan de él. Sí, Jesús es Dios, el que vino del cielo a la tierra, como nos explica la Escritura, para quitarnos el pecado, para pagar la culpa que nosotros no podíamos pagar, nuestra deuda que no podíamos pagar. Él vino y la quitó, para que tú nomás digas: yo recibo el regalo por fe y por la gracia de Dios. El amor de Dios inmerecido a mi persona lo recibo. Sí, inmerecido no, ya lo tengo. Él me lo dio, su amor, y quiere que esté donde Él está. Qué maravilla de saber quién es Él. Qué pregunta tan gloriosa, tan sencilla, que te traspasa de cabeza a los pies y te deja en Él. Cuando decides: yo sí sé quién eres. Pedro dijo: tú eres el Cristo. Eso es el ungido que Dios envió para salvarme. El que Dios ungió, el que Dios eligió para salvarme. 29 dice: entonces Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy?
Y respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Cada persona en el mundo tiene una respetable opinión. Vamos a dejarlo así. Y cada grupo religioso se desarrolla en variadas doctrinas que también oímos y respetamos a un punto. Pero Dios nos dio en la Biblia la doctrina del Evangelio y Jesús es el verbo de Dios. Dios indicó sin falla que para salvación y vida eterna debemos creer en Él. Y por gracia de Dios recibimos el premio de vivir en su presencia completamente felices sin fin. Ve, yo dije, cada persona tiene su opinión y cada grupo religioso tiene su doctrina basado en las opiniones y en las enseñanzas de los rabinos o de la gente antigua o sus tradiciones o lo que sea. Todo eso se vuelve, sí, ok, todo eso ahí lo respetamos porque pues, si no lo quieren creer, Dios mismo lo dice, es por voluntad propia, ¿verdad? Pero cuando te encuentras en la Biblia con el Evangelio, todas esas otras cosas, todos esos pensamientos y opiniones que respetamos son inválidos y son anticristos. En realidad son doctrinas demoníacas que te quieren separar de la única verdad que hay. Ahí te va, entre más se parezca la mentira que te dicen al Evangelio, más blasfema es, porque están queriendo confundirte y manipularte poniendo a Jesús en medio, ¿sí? Cuando te están dando una doctrina demoníaca y una falsa información de cómo ser salvo. No sé si se entendió eso o no, pero entre más, si te dicen, acá está el templo de Satanás, ya sabes, a esta Satanás no vayas, ¿verdad? Pero si te dicen, aquí somos cristianos y somos salvos porque cumplimos a santidad. ¿Qué te pareció eso? Eso es contra lo que Dios dice. Eso es una blasfemia contra Dios porque quitas lo que Dios dice y te gusta lo que el hombre dice. Entonces tenemos que tomar la decisión, sí, de ver la Biblia como dice Dios en la Biblia y luego disfrutar lo que Dios dice en la Biblia y simplemente aceptar lo que dice en la Biblia. Pues no estaba la Biblia a debate. Lo que Dios hizo, lo que Dios te dijo, eso es lo que es. Y es súper sencillo de entender cuando lo tomas como que es lo que es. Amén. Y esta doctrina no tiene el límite de un grupo religioso, sino que es para cualquier persona del planeta Tierra, de todos los tiempos. Es el Evangelio y es por fe en Jesús, por la gracia de Dios, sin importar la religión. Pues desde el glorioso día que aceptes a Jesús como tu Señor, naces nuevamente, ahora como un hijo de Dios redimido, salvo. Sí, ya no tienes que hacer nada para ganar la salvación, ya la tienes. Si hay algo que debes hacer, es disfrutar que eres salvo cada día del resto de tu vida. Esto es, muchas personas han recibido a Jesús en su corazón como una fórmula y luego después viven una vida sin ser hijos de Dios, como si no fueran hijos de Dios, como si nada hubiera pasado. Entonces, no es que vas a ganar más salvación entre más bueno seas, o entre más buenas obras hagas, o entre más des a la iglesia. Sí, ojalá ya entendamos esto. Una vez que tú eres salvo, toda la gloria de Dios te la dio. O sea, todas las promesas, una vez que tú recibes a Jesús en tu corazón y Él es tu Señor, tu dueño, tu amo, a quien sirves, a quien adoras, Él es tu Dios, entonces toda la salvación, todas las promesas, todo el cielo, toda la felicidad completa ya está en ti. Entonces Dios espera que esa persona que recibió tanto, simple y sencillamente viva en completa alegría el resto de su vida sirviendo a Dios en lo más normal del mundo. No tiene que hacer nada más para salvarse, ya está completamente salvo, pero tienes que disfrutarlo. Es como que si a mí me voy a la estación de bomberos y les digo que quiero ser bombero y me ponen el casco de bombero y me voy a ver en la tele, a la casa otra vez a Capulina y allá afuera quemándose todo. ¿Qué clase de bombero puedo ser?
¿Se entiende eso? O si eres doctor y nunca quieres curar a nadie, o sea, ¿se entiende? O sea, ¿cómo puedes decir yo soy ordeñador de vacas, pero luego nunca en la vida ordeña ni una vaca? ¿Verdad? O sea, ¿cómo puede alguien? Y lo hacemos tan sencillo. Yo soy cristiano, yo soy salvo. Pero ¿y la vida cristiana? Voy a la iglesia. Pero las malas palabras, se me salen de vez en cuando. Ahí bien borracho, pues sí, todos toman. O sea, te fijas que no casa una cosa con otra. Lo más normal del mundo es que nosotros vivamos santamente, con temor a Dios, cada día de la vida, adorándolo por la gloria que Él tiene en su majestad que te revela. Wow. Eso es sin ganar nada más, ya todo está ganado, pues. Jesús murió y pagó lo que costaba nuestro pecado. Resucitó para mostrarnos que de Él emana la vida eterna. Por eso resucitó. Para esa persona, eso es para la persona que le llama Señor. Si Jesús le da la vida eterna al que le llama Señor. En 1 Corintios 12, del 1 al 3 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos, si creíamos en lo que sea. Porque no teníamos a Jesús, entonces todo lo que nos dijeran que creyéramos, creíamos. Ojalá que ya no, pues. Ojalá que ya no. Y ahora tenemos a Dios, tenemos el Espíritu Santo, que el Señor nos guía ahora a la verdad. Antes no. Aquí dice, para cualquier rumbo te ibas, como se llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. No sé si se entendió eso, y eso es súper hermoso. Llamarle a Jesús, sí. ¿Quién es Jesús? ¿Quién dice la gente que soy yo? Si Él es tu Señor, si Él es tu Señor, el Espíritu Santo te lo está diciendo. Sí, la unción te hace saber que Él es tu Señor. Y si Él es tu Señor, lo más normal del mundo es que te sometas a tu Señor, que temas y lo sigas a tu dueño, al que te hizo y te salvó y te ama. Si ni siquiera es un Señor que te trae a latigazos, lo conocemos. Él dio su vida por ti. Esto es lo más grande que una persona puede dar por otra, es la vida. Nosotros, dice la Biblia, no hemos sufrido hasta la sangre, ni siquiera eso. Él murió por ti. Y Él es Dios. Y porque es Dios, merece que lo adoremos. Y esa adoración que también es, digamos que física, cuando te postras a Él, Dios quiere ver una adoración mucho mayor cuando tu vida, ¿sí?, en el camino lo adoras, lo exaltas, te asombras de su majestad, dependes de Él 100% completamente cada día de tu vida. No sé qué parte no entendamos nosotros, aún los cristianos, que en el camino el Señor debe ser adorado por sus redimidos. La palabra Cristo, y también he oído debates acerca de eso, la palabra Cristo significa ungido. Y ungido, se ungía a un sacerdote, se ungía a un profeta y se ungía a los reyes. Aún Jesús tiene los 3 títulos. Esto es, Jesús fue ungido por Dios como profeta, sacerdote y rey, con la diferencia que fue ungido en los 3 títulos y luego enviado a nosotros para rescatarnos. Por eso se le llama el Mesías. Digamos que el título Mesías, por eso es que Jesús le dijo a Pedro, no digas, no lo hagas público, porque la gente no entendía eso. Ellos estaban esperando a un Salvador de Israel. Jesús es el Mesías porque es el enviado de Dios, sacerdote, profeta y rey para toda la humanidad.
Entonces nosotros ahora debemos entender mucho más claro que ellos, ¿sí? Que el Cristo es Dios y que puede perdonarnos por esa misma razón y que merece nuestra adoración. Sí, y que nosotros, un día escuché, es que los judíos no recibieron a Jesús porque ellos estaban al Cristo, sí, al Mesías, porque era solamente un libertador, sí, un libertador. Esa era la tarea del Mesías, pero un libertador de tu esclavitud, sí, de que te sacó del calabozo de donde estabas, de la vida de muerte que tenías en el infierno, porque no teníamos el cielo. Todavía la gente que no tiene a Jesús está en ese mismo calabozo. Entonces necesitamos reconocer a Jesús como Señor, como el Cristo, como mi Salvador, como el que me redimió a mí. Ahora digamos, hazlo personal, eres mi Cristo. Eres mi Salvador, mi Mesías, porque eres Dios. Yo creo, hermanos, un día a mí me preguntaron esta pregunta: ¿tú adoras a Jesús? Y cuando me la preguntaron, primero dije, ¿cómo se atreve alguien a decir, si ya sabe que yo soy cristiano, cómo se atreve a decirme que si yo lo adoro? Pero ahora lo pienso, le digo, ok, adorarlo a Él es reconocer que Él no tiene principio ni tiene fin y es inexplicable quién Él es. Porque si yo pudiera entender quién es Él, digamos, entender a Dios, entonces no podría adorarlo. ¿Para qué? Él es uno como yo lo entiendo quién es, yo lo puedo hacer. O sé de dónde viene, pero Dios no sabemos de dónde viene. Él es el alfa y el omega. Es el todopoderoso, el creador de lo espiritual dentro de lo físico, como el que tú lloras, el que tú tienes envidia. Si todo eso son cosas espirituales dentro de tu físico, y Dios es el creador de todo esto, tu diseñador, quien quiere que estés donde Él está. Tienes que entender por mínimo su identidad y luego solamente adorarlo, porque sabes quién es Él. Porque te quedas asombrado al entenderlo, al tenerlo enfrente de ti, como Él quiere tenerte a ti. Profeta enviado por Dios, sacerdote para hacer el sacrificio, y aún Él mismo el sacrificio, y Rey, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Cristo o Mesías, Jesús, Dios. Pedro contestó, tú eres el Cristo. Mateo 16 añade, y el Hijo del Dios viviente. Eso fue lo que dijo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, de la misma sustancia. Ahora ya lo sabemos, hermanos. ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué dices tú? ¿Quién dices tú que Él es? Ojalá que tengamos una más amplia opinión, sin tener que copiarle o por costumbre decirlo, pero ¿quién dices tú que es Él? En el 30, Jesús es el Mesías ungido y libertador, pero no solo de Israel, sino a todo el mundo. Y la gente no estaba listos para oír que el Mesías, si ahí te va, Jesús dijo, todavía no les digan a nadie, tienen que esperarse un poco, porque el libertador que ellos esperan va a morir y a padecer y a ser golpeado y crucificado. No lo van a entender. Entonces no lo digas todavía. Pero nosotros ya lo entendimos. Y esa misma debilidad del Mesías es la única forma de salvación que existe para nosotros. Que Él murió porque en Él llevó tú y mi pecado. Nuestra debilidad lo mató y salió glorioso y nos sacó a nosotros en su gloria. Amén. Ay, gloria a Dios. No estaban listos para oír que el Mesías debía ser azotado y matado, pero para salvación nuestra por su amor. Conclusión final. Ahora entendemos más el título de Mesías. Pues Jesús es Señor y Salvador y Dios nuestro. Amén. Gloria a Dios. En un versículo que está atrás, aquí en su hojita, atrás, dice en Marcos 14:62, y Jesús le dijo, yo soy, y verás al Hijo del Hombre. Que le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Y él dijo, yo soy. Él dijo, yo soy, y verás el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y dijeron, ¿qué más queremos, reo de muerte? Imagínate, porque dijo, yo soy Dios, enfrente de sus caras, enfrente de sus bigotes. Enfrente de su hojita, Juan 14:6, Jesús le dijo,
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Gloria a Dios. Así es. Bendito sea el Señor. Gloriosísimo Rey, majestuoso, maravilloso, eterno, sublime, glorioso, Señor, digno eres de nuestra adoración, de nuestro respeto, de nuestra dependencia completa de ti. A ti es a quien clamamos, a ti es a quien suplicamos y de ti es de quien esperamos. Cada día de nuestras vidas te necesitamos, glorioso Rey divino. Por favor, Padre nuestro, guíanos, bendícenos, protégenos, pon en nosotros tu Espíritu Santo y dirígenos en el camino para tu gloria. Ayúdanos a ser para tu gloria. Fortalécenos para adorarte y servirte como lo mereces. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a entender quién eres tú y quiénes somos nosotros en ti. Oh bendito Dios, somos tus redimidos y tú eres el Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga bien muchote. Los quiero mucho. Vamos a tener un último canto. ¿Ah? La guitarra está desafinada. Oh. Y por más que Ok. muy mal, me siento, lo siento. Ok, bueno, pues entonces, Estuvimos batallando mucho con todo aquí. Ok. Esto, yo creo que la movida. pues entonces nos vamos a la camita con ese pensamiento de saber quién es Jesús. Amén. Los quiero mucho, que Dios los bendiga. Buenas noches.